Estamos de regreso en Arica Informa. Hoy día vamos a conversar con el diputado Tomás Lago Marcino, médico, además presidente de la Comisión Investigadora de Lista de Espera de la Cámara. ¿Cómo está? Gusto saludarlo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Primero saludarte a ti y a todos los que nos miran hasta ahora por Arica TV. Bueno, usted es de Valparaíso más o menos, así que ha sido largo el camino para llegar a nuestra ciudad. O sea, efectivamente, como presidente de la Comisión Investigadora de Lista de Espera, nos propusimos sesionar en regiones, en los mismos hospitales. Partimos 2 jueves atrás sesionando en el hospital de Antofagasta, el jueves recién pasado sesionamos en el hospital de Coyhaique, en la región de Aysén, y la tercera sesión en terreno justamente fue en Arica, en el hospital de Arica, a proposición justamente del diputado Enrique Lee, que obviamente como médico también colega, no solo de diputado, sino también de profesión. Él propuso que sesionáramos en el hospital de Arica, y dicho y hecho, estuvimos aquí, tuvimos una jornada extensa de casi 4 horas, donde escuchamos a la directora del servicio, al director del hospital, al alcalde de Arica, a la directora del Departamento de Salud Municipal de la Municipalidad de Arica. Escuchamos a las agrupaciones de pacientes, de polimetales, de temas cardiológicos, oncológicos, así como también a los funcionarios. ¿Cuál es la impresión que se lleva usted como presidente de la comisión y en general la comisión de investigadores? Yo creo que hay elementos comunes en todas las regiones, diría yo, que es justamente el efecto post-pandemia que no ha podido ser superado y la reactivación en su plenitud de nuestro sistema de salud, en la cual, posterior a la pandemia, se ha ido incrementando la lista de espera exponencialmente, llegando en torno a los 2.600.000 personas en lista de espera de especialistas, en torno a las 350.000 personas en lista de espera quirúrgica y las 70.000 garantías retrasadas GES, de garantía explícita en salud. Eso es común, diría yo, en todo el país, y el Servicio de Salud Arica no es la excepción. Ahora yo creo que hay un elemento muy relevante de lo que pudimos levantar el día de hoy, que es respecto a la complejidad del mismo hospital. El hospital de Arica ha podido avanzar en complejizar algunas prestaciones, principalmente de la mano de la hospitalización. Dígase, antes de la pandemia tenían 6 camas de cuidado intensivo, que pasaron hoy día a ser 12 camas de intermedio, que pasaron a ser 24, pero obviamente en general el paciente que ocupa una cama intensiva es un paciente que llega desde la urgencia, en la inmensa mayoría de los casos. Pero aquí estamos hablando principalmente de atenciones electivas, dígase la consulta a un especialista o una intervención quirúrgica. Y muchas de las prestaciones de ese nivel electivo y ambulatorio no están disponibles en el hospital de Arica y se derivan a otros hospitales de las macro redes. Dígase el hospital de Iquique, dígase el hospital de Antofagasta, justamente en materia oncológica. Y por ello, la lista de espera del hospital y el servicio de Arica, de ariqueños, no está toda imputada al Servicio de Salud y al Hospital de Arica, sino que está imputada a otros hospitales y otros servicios, que es donde se derivan finalmente esos pacientes. Entonces yo creo que podemos hablar de un sistema, un hospital que en la garantía explícita en salud puede ser eficiente, nos mostraban las cifras y que son coherentes con algunos otros indicadores, bastante positiva. En materia de consulta especialista y quirúrgica yo iría más en los rangos nacionales, bastante compleja, pero también hay una lista de espera invisibilizada, producto de que no se imputan. ¿Me explico bien? Sí, sí. Como no está la prestación garantizada del GES, se deriva a otros hospitales. El ejemplo claro, en materia oncológica. Antofagasta. Claro, justamente. Entonces, una paciente mujer, por ejemplo, con un cáncer de mama, o un paciente hombre con un cáncer de próstata, inicia su diagnóstico aquí, se opera acá, pero cuando requiere radioterapia o quimioterapia es derivado al hospital de Antofagasta. Entonces, una vez se deriva, deja de estar en la lista de espera de Arica. Y pasa a ser en lista de espera en Antofagasta. De Antofagasta. Entonces, los retrasos y las personas en espera con garantías vencidas u otros elementos dejan de ser de Arica.
Entonces ahí hay una lista de espera que a mi juicio está invisibilizada y que eso se debe porque falta complejizar. Y ahora, ¿cuál es digamos, a nivel nacional, usted más o menos me imagino que tiene un diagnóstico, tienen una fecha de entrega de una información ya más completa? Mira, nosotros tenemos, todas las comisiones especiales investigadoras tienen un plazo de 60 días, prorrogable por 15 días, más 15 días para llegar a conclusiones, responsabilidades y recomendaciones. Y evidentemente ahí hay que ponerle mucha cabeza a esta materia porque es una materia que es compleja. Y hay que ser bien claro y preciso en esto. Las listas de espera nunca se van a acabar. El punto es que las personas que tienen patologías que requieren una mayor urgencia tengan la atención que corresponde. Tengan la atención con mayor prontitud. De hecho, creo que tenemos hartas recomendaciones. Ahí el diputado Lía ha contribuido bastante desde su mirada, como sobre todo desde el mundo quirúrgico, diría yo. Y creo que hay algunas medidas que tenemos que avanzar. Una de ellas, por ejemplo, es que los especialistas que se forman y que tienen un periodo asistencial obligatorio, que es lo que comúnmente llamamos devolución de la especialidad, que es devolver en un servicio por el doble del tiempo que te formaste. Es decir, un oncólogo que la especialidad de oncología dura 2 años, tiene que devolver 4 años, porque el Estado le costeó su especialidad y porque le pagó un sueldo, un estipendio mientras se formaba. Pero muchos de ellos, no es algo generalizado, siempre se habla entre el 1 y el 2% de los especialistas que se forman de cargo del fisco renuncian pagando una multa. No son muchos, pero son en especialidades muy críticas: dermatología, oftalmología, oncología, otorrinolaringología, entre algunas otras. Entonces, esa perspectiva, algunas de las recomendaciones que ya empiezan a salir a flote y que hay casos, justamente nos decía la directora del Servicio de Salud, que el especialista que no devuelve no recibe su título de especialista, porque hoy día paga una multa. Claro, y se va a trabajar a otro, o en la misma empresa que lo contrata, le paga la multa. Justamente, que es como el pase del Claro, futbolista. Exacto. Por ejemplo, esa es una alternativa. Otro que es un proyecto de ley que estamos discutiendo en la Comisión de Salud de la Cámara hace un par de meses, que es de mi autoría, con otros colegas, entre ellos el diputado Lee, que es el proyecto de ley GES automático, que si bien uno ve las estadísticas de Arica y ve que tiene 0 garantías retrasadas al 31 de diciembre de 2024, como te decía, hay mucha lista que no está acá. Está afuera. Y está afuera. Entonces también es beneficioso para esos pacientes que quizás no están imputados acá, pero están imputados a otros servicios y a otros hospitales, que es la ley GES automático. Cuando se creó la ley 19.966, que crea el régimen de garantía explícita en salud, tuvo muchas virtudes. De hecho, ha sido una política tremenda, pero tuvo un pequeño gran defecto, que es que el segundo y tercer prestador se activa contra reclamo del usuario. Es decir, por ejemplo, el paciente que tienen que sacar la vesícula entre los 35 y los 49 años, que ese es el GES, y que tienen un plazo desde la indicación máximo de 6 meses para realizar la cirugía, a contar del día 1 siguiente al plazo máximo, tiene garantía retrasada. Si ese paciente coloca al día siguiente de vencido el plazo un reclamo, se activa el segundo prestador de FONASA, nombrado por FONASA, que tiene 30 días para entregarle la prestación garantizada. Y si no cumple dentro de 30 días, se pone un reclamo ante la superintendencia al día siguiente de haber vencido los 30 días, y la superintendencia tiene que nombrar un prestador dentro de 15 días. Eso mucha gente no lo hace. De hecho, hay 74.000 personas en Chile, en todo nuestro país, que no lo hacen. Ahora, ¿no lo hacen, diputado, porque no tienen la información o porque no saben? Yo diría por una mezcla de cosas. Porque imagínate tú, Dios no quiera, pero te diagnostican un cáncer, se te nubla la mente. ¿Qué empiezas a pensar de reclamos? ¿O no? Sí. Y más encima, como tantos pacientes en Chile, a mí me ha tocado ver muchos casos, tanto en mi región como a nivel nacional, te empiezan a rechazar las licencias médicas. Claro, Entonces, por un lado tienes que estar reclamando por las atenciones, por otro lado reclamando por la paga por la licencia médica. Entonces tenemos al paciente en un pimponeo, en la burocracia estatal. Entonces la ley GES automático simplifica, porque no depende de un reclamo, el Estado tiene que hacerlo automático, y no solamente con el FONASA, sino también con la ISAPRE. Entonces, por ejemplo, esa es una materia que yo creo que podemos avanzar.
La otra, evidentemente, es un sistema informático muy, pero recontra muy antiguo. De hecho, tuvimos en torno a 30 informes de Contraloría muy contundentes. Lamentablemente no hubo una examinación del Hospital de Arica. El diputado Lee, de hecho, cuando tuvimos la Contralora en una de las primeras sesiones, lo requirió y debería sumarse a esta indagatoria respecto a listas de espera. Pero uno de los principales problemas es que nosotros tenemos un repositorio nacional que es como nuestra torre de control, como Houston, cuando despegan los cohetes del espacio, pero de lista de espera. ¿Cuántos tenemos a nivel nacional? ¿Cuántos tenemos por servicios? ¿Cuántos tenemos de esto? ¿Cuántos tenemos de esto otro? Pero había una descoordinación entre las bases de datos de los hospitales, de los servicios y la nacional. Es decir, habían pacientes que estaban en la nacional y no estaban en el hospital. Pacientes que estaban en la lista de espera del hospital y no estaban en la lista de espera nacional por ese hospital. Pacientes que habían fallecido y que no habían sido egresados por fallecimiento. Y estaban ahí en la lista todavía. Pacientes que habían sido egresados por fallecimiento y que no estaban fallecidos. En estos 30 informes, en torno a 30 informes de muchos hospitales. ¿Sabe lo que pasa, diputado? Ahí usted toca un tema, porque hay muchas personas, incluso de repente uno, de algún amigo, tiene que haberle pasado, que fallece un pariente, una persona, un familiar, ¿cierto? Y después del hospital o del servicio de salud lo están llamando para una atención o para un examen. Y resulta que esa persona ya lamentablemente falleció y no está en los registros del Justamente, hospital. porque los sistemas no conversan y esos son unos elementos que le hemos requerido a la ministra de Salud que actualice, que un sistema informático y que haga que conversen. No pueden las informaciones tan discordantes. Ahora, respecto a lo que tú planteas, es distinto fallecer estando en una lista de espera que fallecer por estar en lista de espera. Son conceptos distintos. Porque, por ejemplo, si tú te mueres de un cáncer y después de fallecer te llaman por una cirugía, por un tratamiento dental, no tuvo nada que ver. Pero si tú falleciste por un cáncer estando en una lista de espera por radioterapia, es inaceptable. Es francamente inaceptable. Eso no puede ser posible en nuestro país. Por eso es importante siempre hacer esta distinción. Es distinto fallecer estando en una lista de espera que fallecer por estar en una lista de espera. Y ese es el foco que tenemos que tener. Aquellos pacientes que fallecen por estar en una lista de espera y que la razón por la cual fallecen es justamente porque no recibieron la atención que requirieron. Un paciente, porque recordemos por ejemplo que el GES de colecistectomía para sacar la vesícula entre los 35 y los 49 años. Y hay muchos pacientes que les diagnostican cálculo de la vesícula a los 55 años. Ese el paciente no es G y no tiene garantía de oportunidad y queda en una lista de espera eterna. En todo el país. Entonces ese paciente, después se le infecta la vesícula. Llega a urgencia. El cálculo puede migrar y generar una pancreatitis. Entonces, y eso puede justamente provocar el fallecimiento del paciente. Entonces, ahí tenemos un gran problema, tremendo problema. Y obviamente con esta comisión investigadora no es que vayamos nosotros a terminar con las listas de espera. Pero estamos haciendo un trabajo. Estamos haciendo un trabajo que no se había hecho con anterioridad. Y sobre todo de visitar a los hospitales. Porque es distinta la realidad de, por ejemplo, la semana antepasada estábamos en Antofagasta. Distinta la realidad del hospital de Antofagasta, que tiene algunas cosas con mayor complejidad. Distinta la realidad del hospital de Coyhaique, que estuvimos el jueves pasado. La región de Aysén, en su totalidad, es del porte de Inglaterra, de todo un país. Entonces, la extensión es tremenda. Y es distinta la realidad, por ejemplo, de Arica, que obviamente en sus comunas más rurales, Camarones, Claro. Butre, etcétera, tiene una conectividad muy mala. Muy mala. Lo estuvieron conversando justamente los pacientes. El tema de los polimetales, de toda esa herida que existe ahí. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que el levantamiento que estamos haciendo hoy día con esta comisión investigadora, y yo agradezco al diputado Lee que no haya propuesto sesionar en Arica, en el hospital de Arica, para ver la realidad, otra realidad. Porque alcanzamos a visitar
7 regiones, porque como te decía, Y cada una tiene diferentes realidades. y eso, la gracia es levantarlo, abordarlo y tener una propuesta general, país, contundente, con varias de las propuestas que estuvimos conversando, pero también una propuesta por servicio, por hospital, y desde esa perspectiva creo yo que es una muy buena contribución, y también creo yo que ir a los servicios, ir a los hospitales, tiene 2 grandes efectos. Las personas sienten que el Estado está haciendo algo, y que es real, y que es tangible, estar ahí y escucharles. Y en segundo lugar, revuelve un poco el gallinero, como yo digo yo, porque los directores de hospitales y de servicios se ponen nerviosos, Sí, hay una fiscalización. porque viene a fiscalizarlo, y no viene a fiscalizarlo un diputado que de repente puede pedir una reunión, sino que viene una comisión que tiene integrantes, que tiene facultades fiscalizadoras. Yo siempre digo que un diputado no puede hacer mucho, pero cuando hay varios diputados involucrados en algo, mueven. Y yo espero que justamente hayamos provocado eso. Yo creo que lo provocamos. Hay varias reflexiones que salen de esto. Lo mismo que te decía de, bueno, nos presentan resultados súper bonitos de listas de espera aquí en el servicio de salud Arica, pero mucha de la lista de espera de ariqueños está imputada a otros servicios. Están imputados justamente por las patologías que tienen, ¿no? Claro. Justamente. Bien, pues, diputado, nos alcanzamos a conversar un poquito de política para ver cuál es la propuesta o la postura que tiene el partido hoy día, el Partido Radical que usted pertenece, sobre las presidenciales. ¿A quién van a apoyar? ¿Por quién van a llevar un candidato propio? Bueno, hoy día estoy en cometidos más de la Comisión Investigadora de Listas de Espera, y el partido tiene un Consejo General el 12 de abril, donde tiene que tomar una decisión. Así que vamos a esperar lo que va a pasar ahí. hay que esperar lo que va a pasar ahí. Bien, pues, diputado, muchas gracias por acompañarnos, que esté muy bien, que tenga un buen regreso a la quinta región, a Valparaíso. Claro, tenemos vuelo a las 23:59 y partimos a las 4:40, llegamos a las 7:15, así que jornada extensa. Que esté muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Hemos conversado con el diputado Tomás Lagos Marcino, que además de médico es también, cierto, presidente de la Comisión Investigadora de la Lista de Espera de la Cámara. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso en Arica Informa.